mucho de una noche y yo pues que me levanté por la mañana, que yo dije, no soy capaz de ir a trabajar. O sea, me levanté, me metí a la ducha, me acosté en la ducha a llorar. Yo no entendía por qué estaba llorando. Y ella me decía, no, pero es que es cuestión de actitud. Yo le decía, mami, es que yo me levanté con toda la actitud de trabajar, pero físicamente no soy capaz. No soy capaz. Que hay muchos hombres, yo escucho, o sea, voy a decir tal cual lo que ellos dicen, es como, es que los hombres que van a consulta se vuelven muy blanditos, como que tienen mucho esa concepción de eso, y también escucho mucho a generaciones más grandes decir que es que los niños de ahora o los adolescentes o los jóvenes de ahora son muy La generación de blanditos. cristal. Creo que fue como una circunstancia de vida donde se juntaron muchísimas cosas, o sea, se juntaron muchísimas cosas en temas laborales, en temas de pareja, y todo se junta y llega un punto donde tú dices, es que yo siento que yo ya no soy capaz de gestionar todo esto solo, ¿cierto? Y que cuando uno no lo atiende se te vuelve la bola de nieve, entonces empieza y crece y crece y crece y más te sientes ahogado, más sientes que tocas fondo, hasta que llega el punto donde eventualmente uno se pone la mano en el corazón y uno dice, no, o sea, para. Por medio de preguntas, por medio del mismo discurso y de la misma historia, van pasando cosas. A mí me ha pasado algunas personas que dicen, pues no, yo vine porque como que siempre había querido venir, pero no sé por qué. Probablemente el profesional te va a ayudar a encontrar, como a reconstruir tu historia y a entender qué fue lo que te llevó allá. Entonces creo que también es como precisamente dar ese espacio de no tienes que tener todo claro para ir a terapia, sino más bien tener claro que hay muchas cosas que no tienes claras y por eso vas, pero que precisamente es como que allá alguien lo que va a hacer es darte la manito para que entre los dos puedan como tejer eso, porque yo siempre lo digo, eso es un trabajo, pues eso es una relación de trabajo que siempre tiene que ser como un equipo que se da la mano. Bienvenidos al episodio número 11 de Motivo de Consulta. En el motivo de consulta de hoy tenemos, soy hombre, quiero ir a un espacio de terapia, pero me da mucho susto lo que vaya a encontrar en ese espacio. Sabemos que eso es algo que suele suceder, la Bastante. verdad, si nosotros miramos, son más las mujeres que van a terapia que hombres. Sabes que en una época yo tuve más hombres que mujeres. Yo también en una época, pero luego volvió a la normalidad que no debería ser, pero vuelve y como que se regula. Yo fui súper feliz cuando había más hombres que mujeres. Era como, sí, el mundo está cambiando, pero no es lo más común realmente. A los hombres les da mucho susto ese espacio porque es un espacio vulnerable, un espacio de conversar, ni siquiera saben cómo acercarse, quién es mi psicólogo, bueno, todo. Y para eso tenemos un invitado hoy, así que, Alejo. preséntate, por favor. Bueno, niños, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo soy Alejandro Franco, Papá de Viena, por favor. papá de Viena, papá luchón de Papá, Viena. yo ni un perrito. Sí. Y sí, o sea, siento que este va a ser un espacio muy, muy importante porque creo que la vida te va como mostrando la importancia realmente de ir a consulta y de abrirte y de buscar ayuda profesional, sobre todo cuando uno es hombre en esta sociedad que lastimosamente sigue siendo muy machista y te hace creer que tienes que ser fuerte y que tú eres capaz con todo, hasta que llega un punto en tu vida donde tienes como ese punto de quiebre y te das cuenta que no es así. Entonces, bueno, no, para eso estamos acá y muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces como ustedes saben, a cada episodio de Motivo de Consulta traemos a alguna persona, algún invitado y un tema específico. Si ustedes quieren que traigamos un tema en específico o si quieren estar por acá, saben que nos pueden escribir en @motivodeconsulta.podcast, @psicólogamape o @agara.tucuerpo. entonces, bueno, como sabemos que acá tenemos a Alejo que nos va a contar un poquito más de cómo fue precisamente ese proceso de, bueno, voy a empezar a ir al psicólogo. Entonces, Alejo, contanos cómo fue, como para Alejo tomar esa decisión, para empezar todo eso y como O si te permitirte resististe también a ir. y permitirte como ser vulnerable y llegar a ese tipo de espacios. Bueno, a ver, yo creo que igual antes había ido a terapia, solo que había sido un tema bastante irregular. Creo que muchos cometemos ese error de ir simplemente cuando ya estamos muy mal y que en este caso no fue diferente. O sea, fue un momento donde me sentí absolutamente perdido, superado por las situaciones de la vida que se presentan y que creo que se nos pueden presentar a cualquiera. Pero creo que fue ese punto donde yo dije, a ver, yo ya genuinamente siento que yo ya no soy capaz solo. O sea, yo necesito buscar ayuda, necesito quitarme como esa caparazón que uno tiene de ese como superpoder masculino que muchas veces creemos o que nosotros, la sociedad nos lo impone y darnos cuenta que no, o sea, que igual tenemos como esa condición humana de que somos sensibles, de que somos vulnerables y que necesitamos eso, ¿cierto?
Entonces, bueno, pasé por varias terapias, por varias terapeutas, hasta que finalmente como que encontré no solamente una persona, sino también una metodología que verdaderamente me empezó a ayudar y con la cual me conecté y empecé a sentir los resultados porque sentía el cambio, o sea, sentía que estaba haciendo algo por mí y que no era que simplemente entraba a un consultorio donde llegaba, me abría porque bueno, tampoco es algo que me cueste, o sea, Ujú. siento que tengo una buena capacidad de comunicación, pero muchas veces salía y sentía que no estaba recibiendo como algo a cambio. Ahora creo que todo eso cambió y creo que es muy importante uno probar, pero tener la mente abierta a probar, precisamente, ¿cierto? A abrirte y tener mucho tema de autocompasión y saber que uno tiene que buscar ayuda. Entonces, bueno, creo que fue como una circunstancia de vida donde mm, se juntaron muchísimas cosas, o sea, se juntaron muchísimas cosas en temas laborales, en temas de pareja, y todo se junta y llega un punto donde tú dices, es que yo siento que yo ya no soy capaz de gestionar todo esto solo, ¿cierto? Y que cuando uno no lo atiende se te vuelve la bola de nieve. Entonces empieza y crece y crece y crece y más te sientes ahogado, más sientes que tocas fondo, hasta que llega el punto donde eventualmente uno se pone la mano en el corazón y uno dice, no, o sea, para, hay que buscar ayuda, tengo que solucionar pues, de alguna forma esto y yo solo no estoy siendo capaz, no tengo las herramientas, no que no tenga la capacidad, porque uno sí tiene la capacidad, pero tal vez no las herramientas suficientes para poder hacerlo. Ujú. Y yo creo que esa es como a grandes rangos como la historia de por qué llego yo a consulta, por qué llego yo a donde Pauli y siento que fue un cambio absolutamente radical en mi vida. Entonces, pues como a forma general, eso fue lo que pasó. Ujú. Eh, Yo tengo una pregunta como, si le fueras a hacer spoiler a un hombre de cómo es ir a consulta, creo que eso es algo importante. Sí. Muchos hombres son como con ese susto porque creen, yo no sé, que les van a ir a lo más profundo de su alma en esa primera cita y casi que les van a decir, estás mal, no, O que también como desde qué vergüenza, yo cómo le voy a decir sí, eso. Sí, donde un o, hombre y una o mujer, sea, pues es que no la primera sé. pregunta es, ¿y yo me siento ahí, qué le digo? Siempre me acuerdo, a mí me ha pasado como que amigos o personas cercanas, yo les digo como, ves, si querés, decime más o menos qué querés y podemos mirar y yo te puedo recomendar a alguien que conozco y son como, pero es que yo me siento ahí, ¿qué le digo? Eso es como el típico, eso, pues que ya has pasado por eso, dijiste que ya tuviste varios, o con esta última experiencia de psicología, ¿qué le dirías a un hombre que dice como, nunca ni siquiera me he acercado por primera vez a un espacio de consulta, o casi que la única vez que he ido es mi pareja, me obligó a ir a terapia de parejas, es como el más cercano acercamiento que tienen? Como, ¿cómo le contarías cómo es ir a eso y desmitificando también un poco esa parte de ir a consulta desde vos también sos hombre y conoces cuáles son los sustos de ustedes como hombres y entre amigos? Me imagino que dirán como, uy, no, ¿usted cómo va? ¿Qué dirías? bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es una recomendación y es que hay que dejar de lado no solamente la masculinidad frágil, sino la personalidad frágil. Ok. Y es entender que vas a entrar a un lugar en el que tus intenciones es encontrar un lugar seguro. Y que eso Ujú. se tiene que convertir, ese consultorio se tiene que convertir en tu lugar seguro, donde vas a poder quitarte todos esos caparazones que tienes y todos esos escudos que tú mismo te pones. Yo creo que cuando uno entiende eso, logra de verdad tener como una apertura real. Y obviamente eso se ve muy complementado por la persona con la que vas a trabajar, ¿cierto? Que sea una persona con la que realmente tú te conectes y ella misma te va a ayudar como a quitarte todos esos miedos. Mm, el spoiler es que eso no nos hace menos hombres, eso no nos va a quitar que seamos la figura masculina, o muchos que quieren ser la figura protectora, proveedora, yo creo que eso no nos lo va a quitar nada, pero si él verdaderamente darnos esa condición de personas y de humanos, y que con toda seguridad cuando uno llegue, cuando uno logra ese nivel de conexión, a ti se te olvida todos esos temores que traías de antes y que te das cuenta que es muy diferente y que no es como sentarte con cualquier persona en la calle a contar toda tu vida, tus experiencias, tus dolores, lo que te angustia, sino que si verdaderamente fuiste por convicción, vas a encontrar un espacio muy sanador. Si Ujú. fuiste obligado,
creo que se te va a complicar mucho más. Si fuiste por esa presión que tú decías, no sé, la de pareja, tenemos que ir a terapia de pareja. Si tú de verdad no te lo crees, yo creo que va a ser muy difícil. Entonces, para mí, yo creo que la primera, pues como el primer spoiler que yo haría es, o sea, ve por qué crees que necesitas ir, porque de verdad estás convencido que vas a encontrar un lugar seguro para ti y que tienes que ir con el corazón y con la mente abierta, porque necesitas de verdad, pues dejar pues que esa persona también llegue a ti para que te lea, te ayude, y que yo creo que también es un proceso en el que no hay que tener afán. O sea, Ok. tente mucha paciencia porque claramente no es fácil. Habrá personas que se les dificulte muchísimo más llegar a un consultorio, una persona que no conoces y abrir todo lo que has vivido, que eso puede incluir incluso muchas veces decisiones erradas que hemos tomado, cosas de las que no nos sentimos muy orgullosos. Entonces también hay que tener paciencia, ¿cierto? Y entender que también es un proceso de conocimiento con tu terapeuta y un proceso de conocimiento contigo que va a surgir de toda la consulta. Ujú. Entonces, que tengas mucha paciencia con eso y que de verdad, o sea, que vayas muy abierto a sentir todo. Yo creo que ese es el mejor spoiler, o sea, paciencia, empatía, pero sobre todo mucha seguridad y que si estás yendo es porque quieres ir, que vas a, pues, si estás buscando ese lugar, si estás buscando esa ayuda genuinamente, no porque nadie te esté obligando. ¿Qué has encontrado en el espacio de terapia que hoy dices, uff, qué valioso esto? Y en contraste, también, ¿qué otras cosas has dicho? Uy, vení, yo igual vine acá y no he perdido esto otro mío. Ahorita cuando decías, eso no te quita la masculinidad, solo te permite un espacio para, como algo así, que has encontrado y que otras cosas también te das cuenta que no has perdido solo por haber ido a terapia, desde ese imaginario de uno pierde cosas al ir allá. Bueno, a ver, yo creo que lo más importante que uno encuentra es primero una persona que se capacitó, que estudió para poder hablarte y entenderte, y te vas a encontrar con una especie de, como de radiografía tuya, pero que viene muy desde la objetividad y no la subjetividad, porque muchas veces tú puedes ir a todo tu núcleo de amigos, a toda tu red de apoyo, amigos, familia, que claro, es súper valioso, pero ellos no tienen ni el conocimiento ni la objetividad necesaria muchas veces para poder decirte las cosas como te las tienen que decir. Y creo que eso es, pues yo creo que por eso finalmente uno, pues uno busca la ayuda, ¿cierto? Y no la busca en la red de apoyo necesariamente porque sabes que lo que te van a decir ahí puede estar, pues puede ser muy subjetivo. Entonces yo creo que eso es lo más importante cuando uno va, que yo me encontré, lo que yo más resalto, es porque te van a dar como una visión tuya puesta desde los ojos de una profesional y que realmente conoce lo que tú le estás contando y te está dando como ese diagnóstico. Entonces te dice, Alejo, yo te veo así, 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 tú me hablas mucho, por ejemplo, me pasaba con Pablo y me decías que tú me hablas mucho de las otras personas, pero ¿cuándo me vas a hablar de Alejandro? Entonces, no sé, o sea, se empieza uno como a darse cuenta de eso y normalmente eso no es tan fácil que te lo diga la red de apoyo, ¿cierto? Que, como repito, o sea, fundamental, porque sin ellos tampoco sería posible. Pero es que son como diferentes tipos de ayuda. O sea, tu red de Total. apoyo es como la que te contiene y la que te sostiene, pero porque te quieren ver bien, obviamente también, pero desde el otro lado, pues si ellos, hay cosas que puede que cosas de ellos te estén llevando por ese mismo camino y tú no te hayas dado cuenta, mientras que por el otro lado es como una visión ampliada, pero más enfocada en Alejo, pues en este caso, porque Alejo es como el centro, por decir así, de atención ahí. Y que también yo creo que es un espacio que no gana algo con los cambios que tú tienes, me refiero. Nuestro entorno social, familiar y Se nuestro entorno se benefician. beneficia de cosas. Y muy inconscientemente al final también hay cosas que queremos que nos hacen. O sea, es difícil y para muchas personas es muy difícil renunciar a lo de ellos. Que una pareja vaya y le diga a la otra, no, dale, ve allá. Así vos te estés muriendo por querer quedarte con tu pareja. Muchas personas más bien le dicen, quédate, vení, hagamos esto. Entonces, y eso no lo hacen por mal, pero alrededor tuyo eso, acá tu terapeuta, pues tu psicoterapeuta, tu psicólogo no está ganando nada al O sea, es que no hay respecto. O como sea, un interés no hay un mío. interés de si lo haces o no lo haces. Aquí todo va a estar en pregúntate, lo que vos decís, hacerte una radiografía, vení, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿De dónde pasa? Y eso cambia muchísimo la relación ya de donde estás contando eso, que mucha gente dice, no, pero es que yo le puedo contar a mi novia, yo le puedo contar a mi novio, yo le puedo contar a mi mamá, a mi papá, a mi amigo, yo puedo ir, muchos hombres, muchos tienen eso, yo voy al gimnasio.
no, es que yo voy allá y troto, o corro, o monto en bicicleta, o hago pesas, y ese es el momento donde yo me desahogo, sí, pero la pesa no te va a ir a preguntar, ¿y por qué estás O haciendo sea, es un eso? complemento. Exacto, yo no siento que sea malo, pero la pesa no te va a ir a decir lo que tú contabas que Mape te decía, era ¿y cuándo me vas a hablar de vos? Vos en la pesa vas a estar diciendo, es que esto, es que esto, y claro, es una manera, nadie está diciendo eso, no, eso es súper importante, pero ¿qué pasa si lo contrastas de pronto en un espacio donde hay alguien que te puede ayudarte a hacer las preguntas Sí, necesarias? total. Exactamente, esa es la palabra, es que te Ujú, confronten. Porque tú llegas con una realidad de la que muchas veces tú ni siquiera eres consciente que la estás viviendo. ujú. Vienes tan perdido en tu vida que... Pero a ver, es que es eso, porque uno no sabe que está perdido. O sea, tú estás viviendo la vida en piloto automático y ahí vas. Ujú. Pero tú sabes que hay algo que no se está sintiendo bien, pero tú no logras identificar qué es lo que traes detrás que no te está permitiendo precisamente sentirte bien y sentirte pleno. Y yo creo que sí se necesita precisamente la consulta para eso, porque vas a entrar a un lugar donde primero no te van a hacer juicios, cosa que sí podría ser más probable que pase con tu red de apoyo. Precisamente puede ser, no sé si puede por un tema de confianza, de que te conocen de toda la vida, no sé, en mi experiencia, y sé que todos ellos hicieron lo mejor posible, pero era algo que pasaba, que tú te sientes que te ponen en juicio tus acciones, lo que tú estás haciendo, tu capacidad de seguir adelante. Cuando tú llegas a consulta, no, eso no pasa, simplemente te escuchan y con base a lo que están escuchando te confrontan y te hacen esas preguntas clave que te empiezan a aterrizar, ¿cierto? Te empiezan a hacer abrir los ojos de decir, "Ve, es verdad, o sea, esto es muy cierto, porque llevo 23 consultas Ujú. sin hablar de Alejandro, o sea, ¿dónde está Alejandro? ¿Qué pasó con Alejandro? Ya ahí creo que ese fue como mi punto en el que yo dije, lo gané todo. O sea, ahora todo ya sí empezó como a unirse otra vez y ahora todo tiene muchísimo más sentido. Pero es porque alguien te confronta, te hace abrir los ojos, te hace preguntarte también a ti mismo. O sea, tú sales de consulta, la consulta te dura una hora, pero te das el resto de la semana, de las dos Dándole a la semanas, cabeza, y uno, sí. ¿verdad? ¿Y yo por qué dejé de hacer esto? ¿En qué momento me perdí? ¿Cuándo pasó esto? Y nunca nadie te dijo, como es que tú estás haciendo mal esto porque hiciste esto y esto mal, o sea, es que ¿por qué lo hiciste así? Sí, es confrontar desde el No, amor. exacto, es y desde el profesionalismo, Sí, es un que es amor, obvio, muy hay tipos de amor, es distinto. un amor muy profesional, pues porque el amor tiene que Es como con acompañar. cuidado, no es como que te lo Ese pregunto iba para a decir, destruirte y decirte que todo lo haces el amor mal. que sostiene el espacio terapéutico es el que viene desde el cuidado, porque no es que tú ames a tu paciente, es que tú amas el espacio de consulta y como amas ese espacio de consulta, lo que estás haciendo por el otro es cuidarlo. Entonces, así hagas una devolución cruda, porque no hay veces unas devoluciones crudas porque toca hacerlas cruditas como tienen que ser, vienen desde ese amor y desde ese sostén que da la terapia de decir, vení, ¿por qué? ¿Para qué? Y eso cambia mucho. Que desde el otro Totalmente. lado, desde el reproche muchas veces, o también lo pueden hacer desde el amor, pero es un amor muy Sí, diferente. es distinto, es Ujú, distinto. Y bueno, ya con la otra pregunta de que no perdí, ¿cierto? ujú, O en que yo sentía como esa seguridad, no. O sea, es que yo siento que desde el momento en el que uno entra a consulta, absolutamente todo es constructivo. O mm, sea, tú no de verdad como que no sales de consulta y tú sales como, o sea, no, estoy más perdido que antes. O sea, puede que te sientas más perdido, pero porque te estás volviendo a encontrar. Entonces te estás dando cuenta que estabas perdido. ok. Pero de verdad ya es como un punto donde de ahí para arriba ya todo es como autoconocimiento. Y por ejemplo, desde la parte de la masculinidad o de esa versión de hombre que yo siempre había querido ser, o sea, me di cuenta que la versión igual estaba ahí, solo que faltaban todavía muchas cosas en mí como para poder hacer que explotara Ujú, y de volver a como a encontrar esa versión hombre de Alejandro. Entonces yo sé que, pues es que eso suena muy lógico, pero pues es que uno no lo hace menos hombre ser vulnerable. Eso no te hace menos hombre, no te hace menos macho. Eso no, antes por el contrario, creo que cuando uno acepta esa condición humana de hombre vulnerable, frágil, potencializas también todas esas, pues como todos esos una masculinidad matices más que sana. tienes exactamente, y eres mucho más consciente de qué es la verdadera masculinidad, ¿cierto? Y la verdadera masculinidad también es cuidarse a uno y no creer que uno tiene superpoderes porque la genética te hizo hombre. Ujú. No, eso no tiene ningún sentido. Entonces, es simplemente darse cuenta que uno necesita antes potencializar todas esas cosas que tú ya sientes que Ujú. tienes.
¿Qué cosas, hombre, como lo dicen ahora, literal, sentís que antes hacías desde esa inconsciencia y esa naturalidad de lo que nos dicen socialmente, con lo que hemos crecido, esa parte que ahora después de estar en consulta decís como, uy, vení, esto ya lo hago desde esa masculinidad sana y antes más bien vivía esto desde esta masculinidad que no es tan sana, hasta donde nos quedas compartir de tu vida, de tus cosas. Yo creo que, digamos, el primer punto es cómo exteriorizar, ¿cierto? Porque antes uno siente que, pues, que los hombres no tenemos que hablar de nada con nadie, ¿cierto? Y uno todo se lo guarda y todo se lo traga y es ese vasito llenándose y llenándose y llenándose de a poquito, hasta que eventualmente te estalla, ¿cierto? Se te riega todo lo que tienes en las manos. Yo creo que una de las cosas más importantes ha sido esa, o sea, aprender a exteriorizar. Y eso no es tan fácil, porque, bueno, digamos que en terapia tú entras a terapia y ya después de que tienes confianza con esta persona, pues tú ya entras y te liberas y tú dices, acá yo no tengo nada que taparle a nadie, ¡boom! Pero en el día a día tú no estás hablando con tu terapeuta, pero tú estás hablando con tu mamá, con tu hermana, con tus amigos, y hay herramientas. Entonces, creo que hay como dos partes, ¿cierto? Son como esas herramientas que tú tienes contigo mismo y las herramientas que tienes con las personas que te están rodeando. Entonces, con ellos es también saber cómo hablar y ser súper claros en decirles yo qué estoy esperando de ellos, ¿cierto? A la hora de que yo vaya a exteriorizar. ¿Cuáles son mis expectativas con ellos? A mí muchas veces no me interesa que ellos me hablen y me hablen y me hablen. No, o sea, yo quiero es que me escuches. Y lo Ujú. que tengas que decir, pues discúlpame, pero guárdatelo. En este momento no lo quiero escuchar. Y la otra parte es saber que uno también tiene herramientas cuando uno está solo. O sea, yo vivo solo con Viena. Y porque hay muchos momentos donde uno también vuelve y le llegan todas esas cosas y que uno sabe que uno la tiene que sacar. Que uno no se saca eso, vuelve y se llena. Y vuelve y se angustia. Entonces, herramientas, yo hablaba con Pablo y yo decía, para mí el café por la mañana es el punto vital dentro de mi rutina. Y es el momento donde me siento en mi balcón a tomar mi café y es como a hablar conmigo. Y siento que eso ayuda mucho. Y escribir. O sea, como dentro de las dos actividades que yo digo, por acá yo saco muchas cosas, son esas dos. Entonces yo creo que es eso. O sea, es como de las cosas más importantes de saber exteriorizar. Ujú. Porque no nos podemos seguir cargando. O sea, no nos podemos seguir cargando con todo y pensar que es que hablar es malo. Porque al final nos reventamos, nos quemamos. Yo creo que esas son como las cosas más importantes. Ujú. Alejo, ¿tú sientes que en tu proceso, por ejemplo, eso, cómo lo, cómo lo pudiste como involucrar o manejar en otras áreas? Pues, por ejemplo, todo lo que tú estás viviendo, que obviamente voy a terapia, ¿cómo hago para gestionarlo en el trabajo? Pues porque ya obviamente cuando uno empieza a conectarse con las emociones no es como que mantengo poker face y que nadie se dé Total. cuenta y que obviamente ahorita incluso lo decías como que es que habían estresores en esta parte, una de esas era como la parte laboral. ¿Cómo sientes que para ti era como gestionar todo lo que estabas sintiendo y esa vulnerabilidad, por ejemplo, en espacios que se supone que yo no debería de mostrarme o que tendría que actuar como si nada pasara, pero pues es que igual somos seres humanos? Bueno, Pablo, yo creo que para responder esa pregunta, sí amerita contar la historia de lo que fue el último año de Alejandro, Ujú. ¿cierto? Porque sí, el último año no tuve un trabajo formal, ¿cierto? Fue un año de estar conmigo, de encontrar actividades que a mí me gustaban. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces el año pasado en el trabajo? Eh, a ver, uno entra como a esos ambientes profesionales y si tú sientes que la vida te exige tener esa poker face y que tú no puedes exteriorizar y que tú tienes que ser ese ser humano productivo de 8 a 5, de 8 a 6, de 8 a 8 y que tienes que estar absolutamente nivelado. Entonces como sentir que yo salgo de mi casa vuelto nada, con mi cabeza vuelta un 8, que entro por esa oficina y todo o sea, lo dejé atrás. Eso es imposible. O sea, eso es imposible. Todo el día todo te está dando vueltas en la cabeza. Mm, y me di cuenta que estaba empezando como a exteriorizar todo eso y que se estaba viendo muy afectado mi trabajo, mi rendimiento laboral, pero era porque no tenía las herramientas para gestionar como todas esas emociones. Y que bueno, o sea, digamos que fue un momento de full crisis donde dijimos como, a ver, bueno, esto también hasta qué punto me está trayendo bienestar estar en este trabajo, a pesar de que era una empresa maravillosa, con compañeros de trabajo Ujú. espectaculares, pero no me estaba haciendo bien, ¿cierto? Entonces, para mí yo creo que la primera reflexión que yo haría con respecto al tema laboral es, mm,
uno tiene que dar lo mejor de sí, pero uno también tiene que saber cuándo es momento de parar, ¿cierto? Y cuándo de verdad el cuerpo, tu mente te están pidiendo que hagas un break, y que yo creo que todos en la vida tenemos ese derecho y no nos tenemos que seguir forzando y explotándonos, porque bueno, es que finalmente no estás dando nada bueno acá y no te estás llevando nada bueno tú. Ujú. Entonces, o sea, ¿qué versión de Alejandro está haciendo? En ninguna de las dos partes estaba haciendo una versión chévere, una versión que yo quisiera hacer. Yo no estaba trabajando como yo quería, como suelo trabajar, y salía destrozado para mi casa. Entonces, bueno, primero que todo, saber que se vale parar, y lo más importante es saber que nunca vas a empezar desde cero, vas a empezar desde otro punto, ¿cierto? Nunca vas a empezar como si nada, no, o sea, vas a empezar desde otro punto y vas a empezar mejor. Eh, Nuevamente volvemos a lo mismo, o sea, ya cuando uno está en un ambiente laboral, sea el que sea, pues porque digamos yo incluyo dentro de mi trabajo ahora pues todo lo que he hecho con la cocina, los proyectos con Franco y Viena. Yo creo que se trata mucho de empatía, se trata mucho de saber que no todos los días tenemos que estar a full y que somos humanos y que se vale sentir y que se vale también no siempre estar bien, que hay que tener herramientas para gestionarlo, por supuesto, porque también tenemos compromisos que tenemos que cumplir, Ujú. pero para eso vamos a consulta. Para eso es importante ir, porque es que muchas veces no sabemos cómo vamos a gestionar todas esas emociones, todas esas crisis, todas las realidades que como seres humanos tenemos, porque es que somos supremamente complejos, y que se vale, ¿cierto? Se vale y que es necesario. Yo creo que el trabajo sigue siendo una esferita más de todo lo que nos compone como seres humanos, y no podemos pretender que todo lo que nosotros somos no afecte esa esfera, porque es que finalmente todo se ve impactado. Es trabajo, es familia, es amigos, es relaciones de pareja, la relación contigo mismo, que yo creo que es la más dura de gestionar de todas. Y todo eso hace parte de lo que es Alejandro, ¿cierto? De lo que somos nosotros como personas. Es que yo creo que la clave es entendernos humanos, saber que somos humanos y que como humanos tenemos todas esas vulnerabilidades, y que necesitamos que alguien también nos ayude a poder gestionarlas para poder empezar como a balancear todas esas esferas y que nos sintamos a gusto en todas ellas, y que no es que estemos súper bien en 4 de ellas, pero tengo una que está volada, pero no me importa porque pues voy allá y me obligo. Eso no funciona, o sea, eso debe, eventualmente se refleja y explota por algún lado. Entonces yo creo que es eso, o sea, es entender que somos un conjunto de muchísimas cosas y que lo importante es saberlas gestionar y saber que somos vulnerables, ¿cierto? Y que podemos no estar bien. Pues yo te estaba escuchando y estaba ahora pensando mucho en algo y es, ojalá desde muy chiquitos existiera esta conciencia para no tener que empezar a pelear contra ella cuando llegue una crisis o cuando tengamos 30 años o 40 o 50 años. Como que creo que si desde más pequeños se nos hace esa parte, sería pues como algo más natural salir a hablar a esos espacios. Pero también me ponías a pensar en que hay algo que contrasta muchísimo ahí. Y es que hay muchos hombres, yo escucho, o sea, voy a decir tal cual lo que ellos dicen, es como, es que los hombres que van a consulta se vuelven muy blanditos, como que tienen mucho esa concepción de eso, y también escucho mucho a generaciones más grandes decir que es que los niños de ahora o los adolescentes o los jóvenes de ahora son muy La generación de blanditos, cristal. pero no hablándolo desde la Sí, sino cristal, como de sino hombres, pues como que, ajá. me acuerdo que estábamos hablando yo estaba, había alguien adolescente como en un lugar social, hijos de los amigos de la papá, de cualquier cosa así que uno está en un lugar, y estaban hablando como de, sí, yo voy al psicólogo porque tal cosa, era un hombre. Y él lo decía como una naturalidad y hablaba de sus emociones, y me acuerdo que después en otro espacio otro hombre dijo como, ah, es que el hijo de tal como es de blandito, y es que así son todas esas generaciones, esos niños, hombres ahora son súper blanditos, o sea, parecen unas mujeres. Y yo decía como, juepucha, qué impresionante cómo asociamos. Claro, y se vuelven estereotipos y eso refuerza que no vayas. Exacto, que menos vayan, pero entonces más sufrís, porque son los que más sufren en silencio, los que más esa masculinidad. Y que eso solo perpetúa un montón de... Así es más dura. Por ejemplo, vos, ahorita decías, imagínate, si vos nunca hubieras llegado a un espacio así, pues desde esa masculinidad un hombre no deja de trabajar en un espacio de 8 a 8. Es como, de pronto a las mujeres se les ve un poco más normal que salgas y digas, voy a hacer otra cosa, pero un hombre no, pues exitoso, trabajo, una super empresa, y salir a decir como, no, voy a hacer algo con mi perro, pues cualquiera diría, ay, mira cómo se volvió blandito desde que va a consulta, o mira cómo se volvió de ta, ta, ta.
¿Cómo has vivido eso en tu entorno? ¿O sentís que estás en un entorno que ha recibido muy bien tu nueva sensibilidad? No tu nueva, tu sensibilidad que ya estaba, pero que ya pues ya la decís abiertamente, las decisiones que ahora tomas desde más conciencia. ¿O crees que también ese entorno ha sido más como te refuerza más, quédate en como eras antes? Mira, yo creo que algo que es indiscutible y es un tema generacional, absolutamente. O sea, yo creo que si pudiéramos tener un estudio de la cantidad de personas de la generación de nuestros papás y sobre todo de nuestros abuelos, que bueno, digamos que fueron los que conocimos nosotros, que hubieran necesitado ayuda, o Por sea, Dios. la cantidad de traumas que ahora todas estas Ah, otras Mm, generaciones se estuvieran ahorrando serían totales. enormes, ujú. enormes. Mira, a mí me pasó mucho cuando empezó todo el tema de la crisis, sobre todo con mi mamá. Bueno, entonces el contexto, mi papá murió hace ya 11 años, que no me quiero ni imaginar cómo pudo haber sido esto con mi papá. Que mi papá sí era, Hombre, pues, Usted no renuncia. no, que usted va a dejar de trabajar, ¿cómo se le ocurre, cierto? ujú, Y mi mamá también tiene una línea que va en cierto punto hasta, pues, como por ahí, pero tengo una hermana médica, mm, ¿cierto? Entonces, como con todo el fundamento médico de todo lo que pasa, ¿cierto? Mm, nunca me faltó amor, ¿cierto? Y soy plenamente consciente que, sobre todo hablando pues como del tema de mi mamá, no debe ser fácil, ¿cierto? No debe ser fácil ver a tu hijo perdido, pasando por crisis ansiosas y depresivas, de verlo acostado, de que ella me llamaba y me decía, pero pues, ¿qué es lo que sientes? ¿Te sientes triste? Y le decía, mami, no, es que esto es distinto a la mm. tristeza. ¿Qué Yo necesitas? me he Tenés sentido, todo. no te hace falta nada, sos un privilegiado. Y yo, sí, mami, yo me levanto y yo miro el apartamento en el que yo vivo, mi realidad. O sea, soy una persona absolutamente afortunada y bendecida. Y no me siento triste. Esto es distinto. Esto es diferente. Entonces yo siento que con mi mamá, al igual que con todos pues, mis tíos, pues, toda esta generación, ¿cierto? Eh, fue un trabajo, yo creo que es que hasta que no lo viven o no lo Ujú, sienten tan cerquita, no logran como entender la verdadera magnitud de lo que significa muchas veces el tema de la salud mental, ujú. ¿cierto? Mi hermana sí. Muchas veces yo hablaba con mi mamá y como te digo, yo sé que era desde lo más profundo del amor ese mensaje de decir, gordo, tú puedes con todo, tú eres capaz con todo, es que todo es cuestión de ponerle actitud. Y me acuerdo mucho de una noche, yo pues que me levanté por la mañana, que yo dije, no soy capaz de ir a trabajar. O sea, me levanté, me metí a la ducha, me acosté en la ducha a llorar. Y yo no entendía por qué estaba llorando. Ujú. Y ella me decía, no, pero es que es cuestión de actitud. Y yo le decía, mami, es que yo me levanté con toda la actitud de trabajar, pero físicamente no soy capaz. No soy capaz. Yo creo que ya fueron como hasta el segundo o tercer episodio donde pasó algo así, como de una crisis profunda, donde pues, incluso pasaron ciertos tipos de pensamientos que uno dice, huepucha, hasta dónde he llegado, pero que gracias también a Dios tuve como la posibilidad de tener como esa capacidad Ujú. de autorreflexión y decir como, ¿qué estoy pensando? Que ya fue mi hermana la que la sentó un día y le dijo, mamá, nosotros los médicos muchas veces decimos que preferimos tener cáncer que tener depresión. Eso es para que entiendas que Alejandro está enfermo y lo que él necesita es ayuda. Ese día algo hizo así mi mamá, algo cambió y de ahí en adelante no es que no empezara a recibir apoyo que no había Ujú. tenido, o sea, siempre lo había tenido y con mucho amor, Solo pero fue de una manera diferente. con más como comprensión sobre la situación. Y eso a mí también me quitó una carga enorme de encima porque también pues yo siempre quiero ver a mi mamá muy orgullosa, yo la Ujú, quiero ver a ella muy feliz y ella me dice es que yo soy ujú, capaz, es que yo tengo que ser capaz. ujú, Pero de verdad como empezar a ver que ella ya me entendía un poquito más, que fue justamente ese día en el que yo decidí, dije, yo no voy a seguir trabajando en la empresa, yo me voy a salir y sentir ese respaldo y decir, mi amor, si eso es lo que tú necesitas, adelante, acá vamos a estar. Nada te va a hacer falta. Uno coge una maleta gigante que, o sea, ya aparte de todas las que ya estás cargando, de ujú, todos tus procesos, pues también te quitas una de esas y digo, bueno, ahora sí mi familia, ese es el lugar 100% seguro. Ahora sí encontré ese refugio, ya sí puedo ir y puedo llorar, me puedo abrir
y ya sé que no voy a encontrar esa respuesta, es que tú eres capaz con todo, cuando yo decía, no soy capaz con todo, no Ujú, puedo, no puedo, no puedo, yo me estoy ujú, esforzando y estoy dando lo mejor de mí, pero no puedo. ujú. Eso fue, o sea, como en ese tema como de contexto, muy valioso. Y he visto como tanto mi historia como la de primos míos, que también han pasado por momentos pues, difíciles en temas de salud mental, como eso también ha hecho que se abran un poquito más, no te voy a decir que el 100%, porque generacionalmente vienen con un chip muy Es un poquito diferente al de difícil. Ujú. nosotros. Pero sí confío mucho en algo, y es que nosotros seamos la última generación que tenga todos esos bloqueos, ¿cierto? Que tenga como toda la mente tan cerrada a la hora de entender que necesitamos ayuda y que el hecho de ir a un psiquiatra no significa que nosotros estemos locos, Ujú, que ir a un psicólogo no es porque estamos llevados, sino porque antes lo que tú decías, o sea, qué necesario es poder tener un acompañamiento desde pequeño, que de verdad el psicólogo sea algo como ir al gimnasio, o sea, que es que hace parte de nuestro día a día. Porque, o sea, es que porque vamos al odontólogo, vamos al médico, porque vamos a todas partes, pero no nos preocupamos por nuestro, intento como nuestro órgano más potente, más complejo. No, o sea, eso no, eso está mal. ¿Por qué? Finalmente es el motor, entonces como si fuéramos a llevar el carro al taller y solo le revisamos las llanticas y le revisamos los parabrisas. El espejito. pero Exactamente, nunca la pero ¿por batería, qué nunca el el motor? motor. O sea, ¿qué es lo Ujú, que realmente nos mueve? Yo decía, no, o sea, eso tiene que empezar a cambiar. Y de verdad espero que esta sea una generación que marque un cambio en esto y que tengamos una percepción completamente diferente, no solamente de la salud mental, sino también de todo el acompañamiento que eso conlleva y de que el hombre no deja de ser hombre ni masculino por hablar, por saber que es que también siente, ujú, que también puede ser vulnerable, que puede llorar, ujú, que tiene todo el derecho a llorar y sentirse triste. Eso no lo hace uno menos hombre, te hace ujú, más hombre, a que te Alejo, aceptes. ¿eso sentís que cómo se vivió, por ejemplo, con la parte social, pues como con el grupo de amigos llevar el o incluso brutalidad. como en el trabajo? O sea, en la familia se vio eso y en Ujú. los amigos, ¿qué sientes que fue lo que pasó? ¿Sentís que tú te sentías igual de seguro de hablar? Obviamente no con todo el mundo, sí, pero al tiempo se dieron cuenta, o sentís que ahí siguió siendo como mucho más hermético. Yo tuve dos amigos, tengo dos amigos que se Ujú. volvieron pues como mi bastión más grande en todo este tema, pues, Mateo y Santiago, que por cosas de la vida también han sido personas que han necesitado mucha ayuda y mucho acompañamiento. Entonces o sea, siento que no tuve que entrar a luchar con nada, ni a decir Ujú, es que yo voy por esto, por esto, por eso, porque es que ellos finalmente también están viviendo un proceso similar en lo de ellos. ujú, Entonces pues, fue muy lindo también encontrar eso porque no solamente me sentía escuchado, sino también como entendido, ujú, ¿cierto? Y de saber que mm, no soy yo solo el que está ujú. pasando por ese tipo de cosas, sino que también el círculo social mío tiene sus vainas que resolver, ¿cierto? Y tiene Ujú. sus cosas que atenderse. Entonces, socialmente para mí fue muy gratificante porque siento que realmente mi red de apoyo fue una red de apoyo que me entendió. Y que creo que también por haber ido tantas veces a terapia aprenden las herramientas porque muchas veces uno está en esta posición en la que yo soy el que necesito esa red de apoyo, pero muchas veces yo también me convierto en esa red de apoyo. Y entonces siento que Claro. ellos también ya tenían esas herramientas de decir, Apoyas muy diferente. exacto, exacto. Y siento que ellos lo aprendieron también por todo su proceso. Es decir, ¿qué es lo que vos necesitas? ¿Qué es lo que Ujú. necesitas? ¿Qué estás esperando de mí? ¿Cómo te puedo acompañar? Y se sentía muy lindo, porque finalmente muchas veces yo llamaba a Mateo y yo le decía, Mate, estoy mal, weón, o sea, no me hallo, no me hallo, me siento perdido. Y él siempre ha tenido como una habilidad, y Santiago también como una habilidad de decirte las cosas con mucho amor, sin transgredir ninguno de tus límites ni nada de lo que tú les estás pidiendo, pero que siempre te abrían las puertas de su casa, de su corazón, de ¿qué necesitas? ¿Quieres venir a comerte una arepa? Vení, sentate acá, que si tienes que llorar, bueno, lloramos juntos, no pasa nada. Te siento que Pero eso socialmente es un también Pokémon raro. es que Sí. muy Eso es un, loquitos. por eso es un Ellos son los Pokémon, dos loquitos. es un Pokémon bastante raro. O sea, que un Sí. hombre le diga al otro, ¿querés venir a comerte una repita y venís y llorás? Pues, entonces una cosa, empezando, porque alrededor, una de las cosas que a los hombres veo, y ellos mismos lo dicen, pues escucharon estos días que dicen mucho eso,
más les cuesta es sostener el llanto de alguien. Es que En estos días alguien, la un hombre sociedad me en decía, general, un hombre me lloré, decía no. como, sí, como, ¿qué hago? No, Como pero eso no pasa descartado. nada. Había alguien que decía, nos estábamos riendo porque él decía como, a mí me da rabia que mi novia se ponga a llorar. Pues él decía, me da rabia, pero no lo sé controlar. Él solo decía, es como no, porque está llorando. Se encarta. En estos días también le está diciendo algo estaba hablando con un amigo y yo estamos hablando, bueno, de la vida en pareja, en general de la gente. Entonces yo le decía, es que ser mujer tiene pues unos cambios naturales dentro del mes y no es que te pase nada malo, es simplemente ese día te levantaste más callada. Yo le decía, ay, hay veces a uno le preguntan como, ¿qué te pasa? Y uno es como, nada, pues solo me levanté así, nada. Entonces vuelven y le preguntan a uno, ¿pero qué te pasa? Es que no entiendo. Y uno es como, nada. En un punto uno ya sí me pasa, pero ¿por qué me estás preguntando? Y él se reía y me decía, uy, a mí me pasa eso con yo no sé quién. Y otro amigo estaba y él decía, a mí me pasa con mi novia. Y otro dijo como, a mí con yo no sé qué. Entonces todos empezaron a decir como, uy, sí, es que yo le digo. Y entonces uno dijo, es que yo le digo, pero si tenés todo, ¿qué necesitas? Tenemos plata, tenemos esto, tenemos donde vivir. Decime qué te está preocupando. Y el otro se ríe y decía, yo le digo exactamente lo mismo. O sea, hay un patrón en él como me encarto de por qué está triste si no tiene razones para sentirte triste, porque las razones al parecer necesarias las tiene ya cubiertas. Tienes un lugar donde vivir, Sí. tienes una persona que te quiere, tu familia Que está finalmente bien, es lo que la tienes un gente siempre trabajo, dice, pues, que y era lo que tienes decía Alex plata. Lo que ahorita. dices, pero ¿qué tenés, mi amor? Te ayudamos, lo que te decía tu mamá, y no lo hacen por mal, pero es eso. Pero ahora yo te hago una pregunta, imagínate que vos te encontrás con tu amigo del colegio que no ves hace años, y vos decís, uy, el típico amigo que viene de una familia muy conservadora, que tiene esas maneras masculinas súper marcadas, maneras masculinas muy de esa época. Y vos lo ves como enredadito, no todavía en una crisis, pero enredadito, que uno empieza a decir, va para allá. Porque, ojo, cuando uno ya pasó por ahí, uno empieza también Sí, a sí. desarrollar ese ojo. Ese ojito de como una que de algo decir te está como, pasando. Yo sé que no estás 100% Vas pa' bien. allá. Exacto, vas pa' allá. vas para allá, como el típico, vos lo ves en el trabajo y ellos son, como que uno los ve que van para un burnout terrible en el trabajo y uno los empieza a escuchar, entonces eso ya les está afectando su vida en pareja, que eso siempre pasa. Pero entonces con los amigos, los más bacanes, salimos, si hay que beber, si hay que yo no sé qué, o sea, ahí súper bien. Sentarse con una persona así a decirle todo esto que nosotros estamos hablando es muy difícil de entender, porque vos ya has llegado a un nivel de profundidad que has logrado gracias a ir adentro, y eso fue todo un trabajo. ¿Cómo le dirías a ese otro hombre que de pronto todavía no está en ese nivel de profundidad? Que todavía está en esa masculinidad de, casi yo les digo los unga unga, porque parece como si andaran pegando en el pecho. Ay, esto va a sonar todo raro, porque te pegan en el pecho. ¿Qué le dirías a ellos para, obviamente uno no los puede obligar a ir, pero mostrarles ¿sabes qué? Como sembrarles la dudita. Sí, como ahí te dejo la cosita de que de pronto puedes ir a terapia y lo necesitas. Porque uno cuando esos amigos así, y uno les dice como, hey, ¿por qué no vas al psicólogo? Son como, no, yo no necesito peor eso. ofensa. ¿A qué? ¿Y yo qué le voy a decir? Y uno es como, no, solo, pues a mí me ha pasado que yo le digo, te van a dar herramientas para el estrés. Como que uno por ahí se les mete, pero vos, pues uno es mujer, uno lo hace desde su lado. Vos como hombre, ¿qué le dirías? Hombre que ya pasó por ahí, pero que sabe que no puede llegar a ese nivel de profundidad, pero que le quiere sembrar la semillita. A ver, también obviamente depende mucho del grado de apertura que esa persona tenga con uno. Ujú. Vamos a poner como el escenario donde de verdad esa persona te pudo contar, o sea, para que tú tengas como esa percepción y que también te abra las puertas para hablar del tema, ¿cierto? De poder aconsejar algo. Yo siento que mi mejor herramienta verdaderamente sería el ejemplo, ¿cierto? Y me pondría a mí como ejemplo de decir, es que yo también pasé por ahí, yo también me sentí que yo era capaz con todo, pues que a mí nada me iba a quedar chiquito, yo era el macho alfa, lomo plateado, que pues El unga unga, yo Cierto. digo. pues sí, que está bien que te sientas así también, o sea, que te sientas fuerte, que te sientas capaz. Pero es que, ¿qué es sentirse capaz? Tragar. O sentirse capaz es aceptarlo y trabajar con lo que otra persona te va a dar, ¿cierto? Porque no has perdido capacidad. Es que la terapeuta no está haciendo nada por ti. Realmente te está dando las herramientas y tú eres el que tienes que salir a gestionar. Yo creo que yo me pondría como ejemplo y le diría que realmente mm, no tenemos que esperar a llegar a que nos quememos y que se dé la oportunidad, o sea, que vaya una vez, que vaya una vez y pruebe, o sea, así como uno va muchas veces a un restaurante y se la juega, ¿cierto? Hay que ir a probar, hay que probar cosas diferentes, pues que algo me guste, pues que no, ¿cierto? Pero que no se cierre a explorar algo nuevo, porque se lo puedo decir entonces como de primera mano,
el cambio es radical. El cambio es radical y uno se empieza a sentir más hombre, se empieza a sentir más masculino, se empieza a sentir mucho más capaz y más centrado. No es fácil, o sea, esa pregunta me parece muy difícil Ujú. porque es que convencer a alguien es muy difícil cuando, pues sobre todo cuando uno se encuentra con ese estereotipo de hombre absolutamente cerrado Ujú. en su falsa masculinidad, que yo creo que es una falsa masculinidad. Mm, y creo que de verdad la única herramienta que yo encontraría sería esa, o sea, sería como ponerme a mí como ejemplo. Y bueno, no, o sea, es que yo creo que finalmente ahorita también hay mucho contenido que nos puede servir y mucho contenido valioso Ujú. de ver cómo muchas veces la gente que en nuestro estereotipo es gente exitosa, porque tienen eso, tienen el apartamento, el carro, la finca, tienen el super trabajo, ya tienen hijos, entonces ya no, perfecto, el proyecto de vida cumplido, a esta persona no le debe doler nada. Ujú. Y se han abierto tantos espacios porque siento que hemos cambiado, que Sí. estamos empezando a cambiar. Que también uno ir a escuchar esas historias te hace dar cuenta que el éxito y que la masculinidad no están asociadas a esa, pues como a estar cerrados. Y que muchas personas tienen esas historias y que en algún momento se han sentido como tal vez uno se siente y que han hecho algo al respecto, ¿cierto? Entonces yo siento que yo lo enfocaría mucho por ahí, o sea, que ese sería como mi approach con esas personas. Es como decir, ve, a mí me pasó esto, esto y esto, me siento así en este momento, a mí me sirvió, date la oportunidad y escucha también todo lo que hay, porque mira que hay gente que ha pasado por cosas similares a las que vos pasas y que yo lo veo en vos, porque bueno, supongamos que es un amigo que tengo la posibilidad de decirles que te veo así, 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 y Ujú. siento que eso te puede salir costoso si no lo atendes en este momento. Date cuenta que no sos el único, y que no sos el primero, que todos hemos pasado por esas crisis, que a todos algo nos ha dolido, algo nos ha incomodado, no nos hemos sentido bien, y que es normal, y que está Ujú. bien. Lo que no está bien es no hacer nada al respecto, Ujú. quedarnos entonces aguantando y aguantando. Entonces no dejes que te llegue ese límite, no te quemes, pero no te quemes, simplemente Sí. anda, explora, consulta. Date la oportunidad de mirarte dentro en otro espacio. Mape, yo hoy te voy a hacer la pregunta Pero muy espérate, le voy a diferente. hacer una pregunta primero a Alejo. Dale. Alejo, ¿tú sientes que en todo el proceso, qué cosas para ti fueron como momentos claves de lo que estabas viviendo a lo que hoy Alejo ha construido y como a esa versión que has ido logrando hoy? ¿Qué cosas sientes que fueron claves para que tú Ujú. pudieras llegar ahí? Porque finalmente la gente siempre piensa como que voy a ir al proceso y me voy a volver una nada, pues y cuando voy a llegar a esa Florecer, otra a versión renacer. y que obviamente igual uno igual se tropieza y hay cosas difíciles, pero cada vez son menos complejas. Entonces creo que ahí serían dos preguntas. ¿Qué cosas sientes que te ayudan a llegar donde estás? Y por ejemplo, hoy en día cuando vives esos momentos difíciles, ¿cómo los comparas en cómo Alejo puede pilotear esas situaciones hoy versus lo que pasaba hace tiempo? Mira, yo siento que el momento de inflexión dentro de todo el proceso que hemos llevado no fue ni siquiera el duelo, no el duelo del trabajo, ¿cierto? No como todos esos cambios que fueron como cambios grandes dentro de lo que era el entorno diario, ¿cierto? Lo que era mi vida en ese momento. Sino cuando llegamos a ese momento donde sale la pregunta que te confronta de quién es Alejandro y qué le gusta a Alejandro. Y en ese momento, cuando me haces esa pregunta y yo no tengo una respuesta, digo, uff, espérate. Y que creo que es dentro de todo el proceso, de todo lo que hemos llevado, ha sido el duelo más duro de todos. El haberme dado cuenta que la persona más importante para mí que había perdido había sido a mí mismo, ¿cierto? Y que llevaba mucho tiempo perdido y que no me había dado cuenta que llevaba mucho tiempo perdido. Entonces, que te hace cuestionar, ¿yo qué vida estoy viviendo? ¿La de quién? ¿Quién soy yo? O sea, yo no me reconozco en las cosas que hago, en cómo me manejo con mi familia, cómo me manejo con mis amigos, en las cosas que para mí son importantes del día a día. Y eso lo hizo conectar con otra cosa y es cuando uno empieza a buscar esas respuestas de, bueno, ¿y por qué me perdí? Yo siento que es algo que también como sociedad nos pasa mucho. Y es que como sociedad siempre estamos pensando en el macro, siempre estamos pensando en ese proyecto grande, en ese apartamento que tenemos que comprar, que hay que mejorar el carro, que si no viajamos a Estados Unidos, a Europa o a donde sea, no sirve, ¿cierto? No sirve porque pues, eso no es el reflejo del éxito.
y que en todo ese proceso Alejandro se perdió de vivir lo que verdaderamente para Alejandro tenía sentido en el día a día, ¿cierto? Darse cuenta que esa versión de Alejandro se había perdido fue absolutamente demoledor, demoledor. Pero realmente fue como el break y decir, es que aquí empieza un punto diferente en mi vida, Ujú. porque primero me necesito recuperar a mí para poder recuperar todas esas otras cosas de mi entorno que necesitaba, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿yo cómo voy a ir a ser una gran persona en el trabajo, un gran profesional, si yo ni siquiera sé quién soy yo? O sea, entonces, ¿quién está allá? Ujú. ¿Cómo voy a ser un buen novio, un buen esposo, un buen hijo, un buen hermano? Yo primero necesito volver a encontrarme con eso. Y gracias a la terapia uno empieza a tener esas herramientas, ¿cierto? De volver a Ujú. conectarte contigo. Preguntas súper sencillas que uno dice, es que, ¿cómo así? A Alejandro, ¿qué le gusta comer? Ya, no sé, porque toda la vida he estado comiendo lo que a las otras personas le gusta. Porque para acabar de ajustar también tengo una personalidad bastante complaciente. Ujú. Entonces, Alejandro, ¿para cuándo? Te siento que ese fue como, de todo ese proceso que hemos vivido, ese punto de verdad donde hubo un cambio, donde hubo un break. Porque de ahí para adelante todo uno siente que empieza a llegar como consecuencias. O sea, cuando tú ya te empiezas a ubicar en la vida, tú ya sabes tú quién eres, qué es lo que te gusta, tú ya no te dejas perder. Entonces ahí lo conecto con la segunda pregunta. Cuando vuelven a llegar todos esos momentos, porque es que igual van a llegar y van a llegar siempre, todos esos Ujú. momentos de crisis, de preguntas, donde te sientes eh, hay dos respuestas que yo me doy. Uno, la primera, yo ya sé quién soy. Entonces yo ya sé que no voy a volver a perder ni dónde voy a empezar a ceder. Porque si cedo ahí, vuelvo y me pierdo. Ujú. Y volverme a encontrar es muy difícil y duele mucho. Y la segunda, que yo creo que la hemos hablado muchísimas veces en la terapia y pues es como momento presente. ¿Dónde estoy hoy? Hoy ya estoy mejor, totalmente. Hoy ya me siento con más capacidades, totalmente. Entonces también como todos los días tener ese momento de, digo, sobre todo que también tengo una personalidad donde me vuelo súper fácil. O sea, en donde algo a mí se me aparece y pum, Alejandro vuela y ya está por allá 10 años más Un adelante. pajarito y por allá. Total, o sea, estamos acá y pasa algo allá y yo, ¿qué? Ujú. Entonces, no, 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 no. O sea, vuelve a sentarte acá hoy en ese sofá, Ujú. donde estamos. Eh, y eso te devuelve otra vez a tu condición humana, porque te hace saber qué Ujú. estás sintiendo hoy, qué estás viviendo. Y de verdad que todo se tiene que gestionar de a poquito y que hay que saborearse el día de a poquito. Que ahí es donde uno encuentra verdaderamente como esas cosas que te conectan y que te hacen feliz y que le dan sentido a quién es Alejandro. Cuando ya todo eso se tiene resuelto, uno tiene la capacidad de empezar a pensar más adelante, ¿cierto? De empezar a trazar esas metas que ya no tienen que ser mañana, ¿cierto? O sea, porque, o sea, con Pablo nos pasaba y era como, no, o sea, ponerte una meta chiquita del día que puedas cumplir y no te agobies con lo que es súper Gigante. macro. Entonces, siento que en este momento he sido como las dos cosas. Primero es momento presente, dónde estamos hoy, dónde estamos hoy, qué tenemos, qué sentimos. Y obviamente cada vez esa respuesta es muchísimo más satisfactoria, porque muchas veces la respuesta era, hoy estoy vuelto nada, hoy estoy vuelto nada, no tengo ni idea de nada. Pero a medida que uno empieza a trabajar, que se empieza a escuchar, que te nutren con herramientas, mm, te das cuenta o sea, que sí se puede, o sea, que sí te puedes encontrar. Y de ahí para adelante la vida empieza otra vez como a fluir. Obviamente siempre llegan momentos difíciles, pero tú ya tienes las herramientas para poder gestionarlas. Entonces, es eso, o sea, es no volver a ceder donde no podemos seguir cediendo, que es en las Ujú. cosas que le dan sentido a quién es Alejandro, y siempre tener los pies en la tierra. Ujú. Yo creo que esas son las dos cosas, Pauli. Me vas a preguntar algo. Yes. ¿Qué? Pues no, te voy a Ya me preguntar. anticipo yo. ¿Qué me vas a preguntar? No, te voy a preguntar qué harías tú en este caso, porque creo que acá Sí, está la prueba. yo digo, si me Yo preguntan, es que la prueba todo lo que viviente- dijo Alejo ya, Es que la eso prueba es lo que viviente haría. de qué se hace, exactamente. Sino, yo creo que responder un poquito a esa pregunta que yo le hice a Alejo, que creo que puede también dar una luz hay veces, y es, si alguien en este momento está escuchando, tiene como esa lucecita de decir como, uy, yo creo que de pronto ahora que escucho tanta gente diciendo que terapia, ¿será que intento? Pero tiene mucho susto. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías como de que es un espacio terapéutico y por qué está bien estar en ese espacio?
Yo creo que lo primero que le diría es, Me gustó tu seguridad. Pues que yo. reina de Sí. belleza. Sí. La tengo preparada, mentiras que no. No, la primera cosa que yo incluso lo pensaba ahora cuando le hiciste, pues cuando le hiciste la pregunta a Alejo y con cosas que Alejo te decía es, si uno tiene miedo de ir y se siente nervioso y tiene susto, primero preguntar como en su entorno, porque seguramente alguien ya fue al psicólogo. Perdón. Faltó el estornudo. Soltario. Preguntar como en el entorno, porque de alguna manera pues yo soy fiel creyente de que hay gente que primero mete las patas que uno, entonces yo para qué las voy a volver a meter si el otro ya las metió. Entonces, yo para qué me voy a ir a inventar el agua tibia y para qué voy a ponerme yo a buscar casi que directorio a ver a dónde quién voy al azar, si de pronto yo ya tengo a alguien alrededor. Entonces como que eso me puede asegurar que bueno, si de pronto un amigo mío que me conoce, con quien me entiendo, ya fue y se sintió bien, pues creo que hay más probabilidades de que ese miedo a mí me baje, porque al menos sé que se sintió cómodo, ¿cierto? Entonces creo que lo primero que yo le diría es como, pregunta en tu entorno. Pues o si me están preguntando a mí, perfecto, yo en quién confiaría y quién creo que te puede sentir bien por lo que conozco de ti, pero como que preguntarle ese entorno para ver desde la experiencia de ellos, algo me puede servir, no de lo que le funcionó, sino de como con quién elegir o dónde, como dónde podría sentirme yo más seguro, porque creo que ese es uno de los primeros miedos, que es como, pues yo cómo me voy a sentir acá, si voy a encajar. Segundo, que incluso se lo digo a los pacientes, no sé si Alejo se lo dije en algún momento, pues siempre intento decírselos muy al principio y es como, lo más importante es que vos te sientas cómodo. Si no te sentiste como, ahí no fue, brinque, cambie. O sea, no forces las cosas, porque yo lo veo es como cuando te vas a poner unos zapatos, un blue jeans, y eso no te queda, uno va a estar incómodo, entonces vas a ir a trabajar por ti, a hacer una inversión, pues te vas a sentir incómodo. No te gustó la manera de trabajar, no te gustó la manera de hablar, no te gustó la manera de la reflexión, no te gustó porque estaba escribiendo en el computador mientras veía una historia, no sé, o sea, hay muchas cosas. Entonces creo que es como también uno preguntarse o tener claro, ¿yo con qué no iría? O sea, a mí no me gustaría, que a veces a mí lo pregunto, es como, a mí no me gusta que me manden tareas, a mí no me gusta que me pongan a escribir, a mí no me gusta eso, entonces perfecto. Si tú sabes que hay cosas que no te gustan, como que tener eso de contexto para que así el primer acercamiento sea como, obviamente puede que no sea exitoso, pero que al menos se adapte un poquito como a lo que de pronto a ti te puede dar más comodidad, como de hacerlo. La otra es que en una primera cita nunca vas a resolver todo. Puede que antes salgas con más preguntas, Total. con más cosas para pensar, entonces tumbar ese ideal de porque Ni fui la una segunda vez. ni la tercera. Exacto, porque fui una vez ya me van a tener la vida resuelta. No, o sea, no, como que perderle el miedo a que no va a tener la vida resuelta, a que probablemente lo que le vas a contar a la persona no es la primera vez que lo escucha. Pues como que pensar en la historia más loca que le puedes contar y probablemente algo similar ya ha escuchado. Entonces, como darnos cuenta que precisamente lo que decía ahora Alejo y que también precisamente es como el trasfondo de todo el podcast, es darnos cuenta que no somos los únicos que vivimos eso. A todos nos pasa. Ya a alguien le ha pasado, es un profesional, seguramente ya ha vivido algo, pues o ya ha escuchado una historia de esa manera. Entonces, como que también sentirnos, pues, como que perder el peso de, ay, qué vergüenza, ¿qué va a decir? Pues es que seguramente ya ha tenido historias hasta más locas o la misma historia, no por competencia, pero como para que uno se pueda sentir como de, pues puedes ir a decir cualquier cosa y pues finalmente ese es el espacio para, ¿cierto? Y creo que la otra es que uno no tiene que tener claro para qué va. Pues, porque va muchas aclarando en el veces, camino. exacto, porque muchas veces es como, es que yo tengo que tener súper claro lo que quiero ir a hacer. No, vas a ver que por medio de preguntas, por medio del mismo discurso y de la misma historia, van pasando cosas. A mí me ha pasado algunas personas que dicen, pues no, yo vine porque como que siempre había querido venir, pero no sé por qué. Probablemente el profesional te va a ayudar a encontrar, como a reconstruir tu historia y a entender qué fue lo que te llevó allá. Entonces creo que también es como precisamente dar ese espacio de no tienes que tener todo claro para ir a terapia, sino más bien tener claro que hay muchas cosas que no tienes claras y por eso vas, pero que precisamente es como que allá alguien lo que va a hacer es darte la manito para que entre los dos puedan como tejer eso, porque yo siempre lo digo, eso es un trabajo, pues eso es una relación de trabajo que siempre tiene que ser como un equipo que se da la mano, porque de nada me sirve que el otro venga y se siente acá y me cuente toda su historia si yo no pongo mi granito de arena, y de nada sirve yo poner mi granito de arena si el otro está, sí, no. Total. Entonces como yo tengo el conocimiento teórico, pero vos tenés la historia, entonces ¿cómo hacemos que esas dos cositas Y vos la funcionen y se vivís. den la mano? Porque finalmente no todas las estrategias, ni las técnicas, ni las cosas que uno estudia de la teoría se pueden usar tal cual. Entonces, como entender que eso es un trabajo que va a hacer darse la manito en muchas cosas. Entonces, es verlo más como, yo vengo para que esta persona me resuelva. No, yo voy para que me ayude, para que trabajemos juntos a ver qué puedo empezar a construir ahí.
A ti, Juanis, 2 preguntas. Dos. Primero, ¿tú qué harías si te llega un Alejo? Yo no puedo decir porque a mí ya me llegó. Pero ¿qué pasa? ¿Tú qué harías si te llega un Alejo? Y segundo, eso me parece muy chévere, que ya has puesto varios ejemplos, como que sientes que de pronto, ¿cuál es como el ejemplo más chévere o como que lo que sientes que más ha funcionado cuando se lo dices a algún amigo hombre de para que empiece su proceso, como que se arriesgue a acercarse a ese espacio? Voy a empezar por la última, para que vayamos en línea. Listo. Me parece súper valioso lo que tú dices, no lo voy a repetir totalmente, solo le agregaría algo, y es decirles que van a llegar tan adentro como ellos quieran. No están obligados a llegar a grandes transformaciones, no están obligados a hacer un proceso gigantesco, no están obligados a irse hasta lo más profundo de su corazón y de su intimidad. Maravilloso donde sí, qué delicia, o sea, Pero pues si fuiste a trabajar a ese es el regular tus mundo emociones, vas a eso y ya. ideal. Pero, o sea, claro, uno siempre dice, ojalá entren por este tema laboral de estrés, que uno sabe que esto tiene otra cosa, y cuando se van, ya se van y ya se quedan por allá. Muchas veces no pasa, pero al menos que vayas y aprendas herramientas para regularte emocionalmente, que simplemente fuiste y quisiste llegar hasta herramientas para manejo del estrés en mi trabajo. Ve, todo lo que puedas hacer para vos mismo siempre va a ser un regalo que se te va a quedar de por vida, y que cuando uno siembra esa semillita de que hay una conciencia, va a cambiar algo en ellos. Entonces, lo primero es decirles, usted va a llegar hasta donde usted quiera llegar, no tengas ese susto de, es que yo veo que usted va, ¿cuántos años se va a quedar yendo? Y es como, pero es que yo lo hago porque yo quiero seguir yendo y porque yo quiero seguir. ¿Se está buscando problemas? No, yo voy porque yo quiero hacer un proceso de ta. Usted no tiene que hacerlo, vaya solo por esa cosita que usted siente que no le está yendo bien, alguien más se lo puede decir. Es que yo estoy bien, y yo le decía, pues vení, si estuvieras bien, ¿te parece que te estarías sintiendo como te estás sintiendo? Y a eso también le agregaría y les digo que es lo más grave que le puede pasar, que siga igual a como estaba ahora. Que Nada no le pierde. gusta y no vuelve. Vaya, desde la oportunidad, y si usted dijo, esto no me sirvió para absolutamente nada, listo, quédese con eso. Obvio, pueda confesarlo. Yo lo digo intentando dar el empujón, darles una opción y escucharlos de lo mismo que les gusta, que no les gusta, para saber cómo uno a quién les sugiere. Y que ojalá cuando llegue allá se queden. Y me ha pasado que muchas veces son como, ay, yo les pregunto, ¿ves? ¿Seguiste yendo? Ay, sí, me parece súper bacano, voy por esto, esto y esto. Y yo soy como, sí, Amén. un grano al mundo, alguien más en terapia. No porque la terapia es una obligación, sino porque es un espacio de autoconocimiento Y te da muchas herramientas. y de herramientas, exacto. No es como un checklist que hay que cumplir. Si alguien no quiere ir, ok, pero pues bueno, hay cosas. Y yo qué haría... Si te llega un Alejo a consulta. Si me llega una Alejo a consulta, pues son muchas cosas, pero creería que uno, me parece que las primeras sesiones tienen que ser unas sesiones de escucha. Porque si es un espacio donde una vas a empezar a hacer demasiadas devoluciones, creo que va a ser muy abrumador. Entonces, dar ese espacio para escuchar, hacer esas devoluciones, ir haciendo, como ir tejiendo ese caminito en ese primer paso. Porque creo que también desde el lado de psicólogos pasa mucho que es como, llegó un hombre, o sea, hay que aprovechar porque estos espacios son muy, muy nutritivos para ellos, y yo veo que Y no sé si tienen, va a venir más. claro, y tienen como un afán de hacer unas cosas, y hay veces es como, no, espérate, dale el espacio a que el otro te cuente, a escucharlo, todavía no le tenés que hablar de todo lo más profundo de su vida, es como vamos paso a paso, que vamos a ir llegando a lo más profundo en el camino. Entonces, primero me parece importante como escuchar, dar un espacio, que se sientan cómodos. Creo que empezar a explorar, yo siempre les pregunto como, de todas esas cosas que te pasan, ¿cuál te parece más sencilla de comenzar a explorar? Y empezar a sentir eso, porque me parece muy importante que en ese huequito, en ese crisis que uno va sintiendo, recobrar la confianza en uno mismo es complejo, porque muchas veces pasa yo me quiero parar, como tú decías, me quiero parar, quiero bañarme, pero no puedo. Entonces Pero es como si algo me hiciera... Entonces uno llega a ese punto donde uno ya dice como, nada de lo que quiero hacer lo puedo hacer porque en serio no puedo, o sea, es físicamente ese poder de no hacerlo. Y empezar a buscar desde eso que se siente más sencillo, qué puedo ir haciendo, qué puedo ir haciendo. Creo que por ahí. Igual me parece complejo decir qué hacer, porque es que... no tenemos mucho trasfondo. Exacto, y es un caso a caso súper específico, pues porque alguien puede llegar por una crisis por un tema laboral, o puede llegar en primer motivo de consulta porque es
con su pareja, o hay otros que llegan y dicen que porque se sienten muy perdidos con otras cosas, o hay otros que llegan, es que estoy peleando mucho con mi novia, y llegan y... Es muy O sea, no diferente. llegan necesariamente diciendo, hola, tengo una crisis, o hola, tengo una depresión. Pero ¿sabes qué? hasta en Yo el creo camino que- es que se dan cuenta que realmente tienen una depresión. Eso iba a decir. Entonces, Yo creo que con llegan Alejo, por muchas cosas. con pero Alejo lo que fue hay que inicialmente fue como, esperar. hay que apagar el incendio inicial, o sea, Exacto, hay pero un lo incendio primerito. inicial, Ujú. enfoquémonos en ese incendio, y por eso Alejo dice como, en un momento me preguntaste como, Alejo, ¿para cuándo? Pues claro, eso fue después de que ya habíamos apagado el incendio El inicial, incendio. y un día yo le dije como, bueno, ya apagamos el incendio inicial, Alejo, pues, ¿vos para cuándo? Entonces, creo que va muy por ahí, es entender que todo es un caso a caso, pero que usualmente también ahí va lo que tú dices ahora, es que solamente van a llegar hasta donde quieran llegar. Si Alejo hubiera querido llegar a apagar el incendio y pico y chao, me voy, pues ya apagué el incendio, ya me voy, ya no tengo que seguir acá porque, entre comillas, apagué mi incendio inicial, pero pues para Alejo fue como que no, ya entendí por qué, ya apagué el incendio, pero estoy entendiendo el por qué, venga, vámonos, como a ese trasfondo. Entonces creo que también es como un poquito eso. Y bueno, no sé si le preguntaría Eso, algo las más dos a cosas, no. Alejo. Yo creo O sea, que Alejo agregaría más. estamos... Antes yo nos dio iba a demasiada decir- información, me Sí. encantó. Yo iba a decir algo súper puntual y fue como, pues antes, Alejo, gracias, como porque Alejo me dijo a mí como, yo quiero ir a contar el Para que proceso. vean que es cierto, cuando nosotros vemos la carreta del inicio de si tienen un motivo de consulta y quieren Claro, venir a pues y más decirlo, porque- es cierto. Uno puede pensar, yo he dicho como muchos pacientes como, uy, qué bacano que vaya y cuente la historia, pero finalmente es como el respeto de, pues es tu espacio y no tengo por qué invitarte como a exponerte así. Y Alejo me dijo un día como, yo quiero ir, y yo, maravilloso, bienvenido, ¿qué quieres que hablemos? ¿Qué de todo? Entonces nada, Alejo, agradecerte. Total. Porque literalmente tú levantaste la mano y me dijiste como, yo quiero estar, yo quiero compartir muchas de las cosas que son valiosas, y completamente. Siento que ha sido como un montón de cambios y que ha sido súper bonito, y yo te lo he dicho 1000 veces como, pucha, es impresionante ver una cosa cómo llegó a la otra y como todas las cosas. Y lo que te preguntaba ahora, finalmente es evidente que uno se va a seguir cayendo. Y yo siempre le digo, uno se va a caer, pero el objetivo es no darme igual de duro que la primera vez, y que si me caí, me cae un poquito, Tener más me pare un poquito herramientas. más rápido. Y creo que eso ha pasado mucho. Entonces, no solamente gracias por venir acá, sino obviamente por confiar en mí todo ese tiempo que has estado pues como en la cita. Entonces, gracias por venir a compartirnos todo eso, que yo sé que es súper valioso, pues y también por dejar que yo te acompañe como en todo ese proceso. Total. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao. Recuerden que lo que decimos acá no es una verdad absoluta, y aunque todos se burlan de los psicólogos porque decimos depende o que todo es un caso a caso, Pero pausa, esto sí es un caso a caso. Si se sienten identificados y consideran que necesitan acompañamiento, es muy válido acudir a consulta para que tengan más herramientas. Este es un podcast producido por Home Studio.